Bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera sesión de webinars de formación financiera de Mutual Médica. Vamos avanzando en el programa con temas interesantísimos sobre aspectos financieros y de planificación útiles para todos. Hoy tendremos una sesión muy completa con dos ponentes. En primer lugar, Claudia Antuña, socia del área de finanzas sostenibles de AFI. Y en segundo lugar, contaremos con Pablo Tellería, responsable de relación con inversores de Invesmi. Gracias a los dos. Doy paso a Claudia para iniciar esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, y buenas tardes a todos los que nos acompañáis en esta nueva sesión. Damos comienzo a esta primera parte en la que vamos a ver cómo impacta la sostenibilidad en materia de inversiones, pero primero dando unas pinceladas sobre el contexto que envuelve la sostenibilidad dentro del sistema financiero. Estos van a ser los puntos que vamos a ver en esta primera parte, en la que pues haremos un pequeño recordatorio de aquellos principales hitos sociopolíticos que explican el por qué hoy estamos hablando de sostenibilidad en el ámbito de las finanzas. Vamos a ver el papel que está jugando la normativa como pieza clave para hacer que la sostenibilidad se esté desarrollando a un ritmo rápido. Vamos a ver los riesgos y oportunidades derivados de la sostenibilidad y la importancia que tiene el sector financiero en esta transformación sostenible. Y luego pasaremos a ver más concretamente la inversión sostenible, cómo debemos entenderla, qué tipologías y qué estrategias de inversión sostenible hay y las diferentes formas que tenemos de materializarlo. Comenzamos entonces con explicando, intentando entender dónde está el origen de la sostenibilidad o qué lugar ocupa hoy en día la sostenibilidad. La sostenibilidad ha pasado de tener un papel tangencial a posicionarse en el epicentro de las decisiones económicas, financieras y políticas. Constantemente vemos cómo la sostenibilidad está presente dentro del ámbito empresarial y además con un tono diferente, ¿no? Antes lo veíamos más asociado a esa RSC y ahora vemos que empieza a ocupar un papel trascendental en la definición de esas políticas, ¿no? y planes estratégicos de las entidades. Lo vemos también en el ámbito público, ¿no? en las diferentes políticas que se están estableciendo y los diferentes compromisos públicos y privados que se están adquiriendo en términos de sostenibilidad. Sin embargo, pese a que pueda parecer que la sostenibilidad es un elemento relativamente novedoso o nuevo, la sostenibilidad lleva presente en muchos años. Pero es cierto que a pesar de que encontramos diferentes hitos a lo largo de la historia, probablemente si tuviésemos que identificar un año como el año clave en el que tiene momento la explosión de la sostenibilidad, pues es probablemente ese 2015. Y es que en el 2015 tienen lugar tres acontecimientos muy importantes que marcan el desarrollo de la sostenibilidad. En primer lugar, ese hito, esa tragedia del horizonte, esa primera ocasión en la que en este caso Mark Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra, habla por primera vez de los riesgos vinculados al cambio climático y lo hace además incidiendo en la importancia que tienen estos riesgos dentro de la gestión de los riesgos financieros. Con lo cual aquí ya empezamos a ver esas primeras nociones o vinculación de la sostenibilidad con los riesgos y más concretamente con el impacto de los riesgos financieros. También tuvo lugar la publicación, el lanzamiento de esa Agenda 2030 de Naciones Unidas en la que se definían los objetivos de desarrollo sostenibles, los famosos ODS, esos 17 objetivos de desarrollo que van desde el fin de la pobreza, pasando por acción climática o gestión eficiente o economía circular. Bueno, esos ODS ponían o arrojaban algo más de luz sobre cómo debíamos entender la sostenibilidad y cuáles eran los desafíos a los que nos enfrentábamos. Y también nos encontrábamos ese Acuerdo de París en el que diferentes países se comprometían a luchar contra el calentamiento global, comprometiéndose a reducir ese incremento de las temperaturas globales, y que ahora constantemente vemos cómo se va haciendo referencia a ese compromiso alcanzado en la COP21 de París. Con lo cual, desde el 2015 ya vamos viendo una serie de acontecimientos que han marcado la agenda
de la sostenibilidad en materia de finanzas. Sin embargo, más allá de estas cuestiones, ha habido un elemento clave, que es el papel que ha tenido el regulador. Es decir, la normativa está jugando un papel fundamental para motivar el avance y el desarrollo de la sostenibilidad. Y en concreto, a nivel europeo. Y es que el regulador europeo, la Comisión Europea, ha identificado que el sector financiero es un agente clave para canalizar todos los esfuerzos que necesitamos para alcanzar esos objetivos de sostenibilidad que nos hemos marcado. Dentro del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, que se lanza en 2018, podemos identificar 3 grandes objetivos. En primer lugar, reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles. Luego veremos, ¿no?, cómo precisamente para garantizar este flujo hacia inversiones sostenibles, la industria de gestión de activos, los ahorradores, los inversores, tienen un papel fundamental. Los riesgos. Esos riesgos extrafinancieros que sabemos que pueden impactar en el ámbito financiero, debemos tenerlo en cuenta. Esos riesgos que luego veremos ambientales, sociales y de gobernanza. Y la transparencia. Este es un pilar transversal que lo hemos visto a lo largo de toda la normativa que se ha ido desarrollando en materia de sostenibilidad, en la que se insiste en fomentar esa transparencia y el largoplacismo. Sin querer incidir demasiado, ¿no?, sobre los aspectos normativos, creemos que sí es importante, ¿no?, que al menos tengamos presente algunos matices de la norma, ¿no?, y en concreto pues aquellos que tienen que ver con inversiones dentro de lo que se denomina el Reglamento de Divulgación, que es una normativa europea que define por primera vez cuando un producto de inversión, un fondo de inversión, es un producto sostenible. Y aquí tenemos que hacer referencia a esa clasificación de producto artículo 8, artículo 9, es decir, más allá de la propia política de inversión que tienen los productos, en este caso, por ejemplo, un fondo de inversión o una cartera de inversión que puede tener unas características, ahora sí somos capaces de darles una nomenclatura regulada, estandarizada, que fundamentalmente se articula bajo ese artículo 8 y artículo 9. Y además, otro avance normativo que es importante que conozcamos es la reciente modificación que se ha hecho sobre una directiva, en concreto 2 directivas, MiFID II e IDD, que son aquellas directivas que buscan, ¿no?, dar un mayor confort y seguridad a los inversores cuando se les hacen recomendaciones de inversión, en las que se trata de gestionar el perfil de riesgo, y ahora también debemos preguntar a esos inversores si tienen ciertas preferencias de sostenibilidad, con lo cual de manera proactiva debemos ser capaces de preguntar a los inversores si tienen preferencias de sostenibilidad y, en el caso de que quieran materializar esas preferencias de sostenibilidad, poder darles una respuesta para materializarlo. Con lo cual vemos cómo la normativa está jugando ese papel fundamental y está acompañando el propio desarrollo de la industria. Y es que lo que tenemos que tener muy claro es que la integración de la sostenibilidad conlleva riesgos y oportunidades. Es decir, si no integramos la sostenibilidad, ya no solo en el ámbito financiero, en el ámbito de las inversiones, sino a nivel global, podemos enfrentarnos a riesgos de litigio, riesgos derivados de cuestiones normativas, porque como vemos la propia normativa está avanzando y cada vez es más exigente en materia de sostenibilidad, y esto puede pues impactar, ¿no?, en último término en determinadas cuestiones económicas. El riesgo extrafinanciero, ¿no?, de derivados de cuestiones medioambientales, incluso sociales o de gobernanza, que puedan impactar también o que puedan hacer daño, ¿no?, en ese valor de empresa, ese riesgo reputacional que cada vez cotiza más. O pues ese valor de los intangibles, ¿no?, muy vinculado también a esos riesgos reputacionales. Y evidentemente pues la sostenibilidad también nos ofrece determinadas oportunidades de inversión en la medida en que nos permite pues innovar en determinadas áreas, posicionarnos, señalizarnos, ¿no?, y diferenciarnos también frente a los competidores. Con lo cual la sostenibilidad forma parte del epicentro, ¿no?, de la toma de decisiones, de la formulación de esos planes estratégicos, y ya no tiene ese papel tan tangencial, ¿no?, o tan de RSC de dentro hacia afuera, sino que tenemos que considerar también el impacto de la sostenibilidad hacia adentro. Pero como decía, la sostenibilidad es muy importante en el ámbito de las inversiones, tiene bueno, pues multitud de impactos, pero en especial vamos a centrarnos en el papel tan relevante que juega la industria
de gestión de activos o la industria de inversiones y, por ende, pues los propios ahorradores que realizan determinadas inversiones. Las necesidades de financiación que tenemos o que necesitamos para alcanzar esos objetivos de sostenibilidad marcados por la Comisión Europea y marcados por los diferentes agentes sociopolíticos son enormes. Y en el sistema financiero tenemos ciertas limitaciones por la parte de los estados, por ese elevado endeudamiento y también por el canal financiero tradicional que pueden ser las entidades bancarias, porque tenemos o están, ¿no?, limitadas por esas exigencias de capital. Luego, aquí cobra un papel muy importante la industria de gestión de activos. Es decir, la industria de gestión de activos ha triplicado su volumen desde la crisis. Cada vez más los inversores dedican parte de sus ahorros a productos de inversión. Esto lo que permite es que estas entidades gestoras de activos apoderen un poder sobre la economía real muy significativo y que por tanto puedan ejercer cierta presión para que la propia economía real, las propias empresas modifiquen sus políticas y contribuyan, ¿no?, a esos objetivos de sostenibilidad. Y es que esta presión viene muy vinculada a la propia presión que desde los inversores, los ahorradores, vayamos lanzando a las gestoras de activos y que, debido a su deber fiduciario, tengan que luego implementar en sus propias inversiones. Por tanto, ¿cómo aterrizamos esto, no? Tenemos ya ese contexto de inversión sostenible, de dónde viene, ¿no?, de dónde viene esa, bueno, pues el contexto, ¿no?, de sostenibilidad. ¿Cómo la aterrizamos a las inversiones? Es importante que nos suene, ¿no?, estos factores ESG o factores ASG que contemplan cuestiones vinculadas con el cambio climático o la huella de carbono, temas, por ejemplo, vinculados a las condiciones de trabajo en las empresas, qué condiciones laborales tienen mis empleados, cuáles son los beneficios sociales que tengo, cuál es la transparencia de mi órgano de gobierno, cuál es la ética empresarial, cuáles son los códigos de conducta, ¿no? Es decir, todos estos factores son factores que son relevantes a la hora de analizar y tomar decisiones de inversión. ¿Por qué? ¿O qué nos aporta esta información? Fijaos, esta información nos aporta información relativa a los riesgos de origen extrafinanciero, pero que pueden tener un impacto en las inversiones. Se ha demostrado a lo largo de los años de la historia que determinados acontecimientos, como los que veis ahora mismo en pantalla, pues el vertido, ¿no?, de BP en el Golfo de México, el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook o el Dieselgate de Volkswagen, son cuestiones que no podemos o no somos capaces de percibir haciendo un análisis financiero tradicional, pero que sí tienen un impacto financiero sobre las compañías. ¿Veis esos gráficos, ¿no?, con esas líneas rojas en las que vemos la caída en bolsa, es decir, la caída en el precio de la acción, de la valoración de la empresa a raíz de que ocurriesen esos eventos? Por tanto, como gestores, como inversores, debemos entender que hay determinadas cuestiones ASG que pueden impactar la valoración de los activos y que son importantes que tengamos en cuenta en paralelo a ese análisis financiero tradicional. Aquí simplemente una serie de datos, ¿no?, para ilustrar precisamente cómo la integración de esos factores ASG permite mitigar las caídas en esos momentos de elevada volatilidad en los mercados, es decir, cuando nos enfrentamos a una crisis severa, como ocurrió con la pandemia, pero que esta mayor o mejor control de los riesgos extrafinancieros no es incompatible con una mejor rentabilidad. Y esto es fundamental porque muchas veces tendemos a confundir inversión sostenible con filantropía, y la inversión sostenible siempre tiene que perseguir un objetivo financiero, ¿vale? Luego veremos cómo la inversión sostenible se puede materializar de muchas formas y que cada una tendrá unas expectativas de rentabilidad, pero siempre hablamos de inversión. Simplemente por puntualizar ya un último aspecto significativo, hemos de distinguir entre la mera integración de factores ASG, es decir, considerar una serie de factores ambientales, sociales y de gobernanza desde una perspectiva de riesgos, y las estrategias de inversión sostenible que podemos encontrarnos en el mercado. Estrategias de inversión sostenible que pueden ser muy dispares y que pueden perseguir diferentes objetivos de inversión. Fijaos, ¿no?, en este gráfico, pues quizás algo complejo,
¿Cómo encontramos diferentes estrategias como son la aplicación de exclusiones, el best in class, inversión temática sostenible, inversión vinculada a esos ODS que comentábamos al inicio, o la propia inversión de impacto, que buscan diferentes objetivos en términos de sostenibilidad? Y también por la propia definición de estas estrategias, encontraremos diferentes expectativas de rentabilidad desde un punto de vista financiero. Es importante que no entendamos la inversión sostenible únicamente, por supuesto, desde un plano ambiental, y que si pensamos que tenemos que hacer inversiones sostenibles únicamente vamos a invertir, por ejemplo, en energías renovables, sino que esto va mucho más allá, y que en función de todas esas características financieras que acompañan a la propia inversión sostenible, esto será lo que marcará o la que permitirá que lo podamos alinear con nuestros objetivos financieros, ¿no? Con lo cual, pues existen diferentes estrategias, debemos conocerlas, debemos conocer el objetivo, el fin que persiguen estas estrategias, y aquí tenéis otra forma de ilustrarlo, ¿no? Como algunas de ellas están más enfocadas a esa gestión de riesgo, otras buscan más facilitar la materialización, ¿no?, de esos valores, como puede ser la aplicación de ciertas exclusiones, es decir, no querer invertir en determinados sectores, por ejemplo, o buscar esa contribución positiva a través de determinadas estrategias, como puede ser la inversión de impacto, alineación con ODS o inversión temática. Con esto finalizaríamos la primera parte, simplemente para daros esa visión global sobre el origen de la sostenibilidad, cómo se vincula con las inversiones y unas pinceladas de las principales estrategias. Ahora os animamos a dejar aquellas preguntas, aquellas cuestiones que queráis comentar, para que luego las podamos resolver al finalizar la sesión. Y yo ahora doy paso a mi compañero Pablo para ver la segunda parte de la sesión. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Soy Pablo Tellería, en relación con inversores en Invesmi, y pues es un placer estar aquí hoy en esta charla. ¿Qué veremos en esta segunda parte de la misma? Pues, en primer lugar, repasaremos o revisaremos algunos conceptos sobre qué es un índice bursátil y, adicionalmente a esto, pues, qué beneficios presenta la indexación. En segundo lugar, pues, revisaremos cómo gestionar una cartera de inversión socialmente responsable, lo que llamamos una inversión sostenible de bricolaje, es decir, cómo hacer uno mismo esa gestión de la cartera. Y, en tercer lugar, si por un tema muchas veces de tiempo o de conocimiento no somos capaces de gestionarnos nosotros nuestra propia cartera, de qué manera podemos delegar la gestión de la misma. Bien, comenzamos con qué es un índice bursátil. Seguramente muchas personas habrán oído en el telediario o al final del telediario, pues, que explican qué ha hecho el IBEX o qué ha hecho Wall Street cada día. No dejan de ser estos índices de la bolsa de los diferentes países. Os pongo unos cuantos ejemplos aquí en esta diapositiva, y no tenemos que olvidar que cuando hablamos de un índice bursátil, realmente lo que estamos hablando es de un selectivo, es decir, de una selección de diferentes acciones, en el caso de un índice de renta variable, o de diferentes bonos, en el caso de un índice de renta fija. Vemos que tanto en Estados Unidos como en Europa, como en países emergentes, tienen sus propios índices, y además cada vez más se han ido creando diferentes índices, y hoy en día me gusta a mí decir que prácticamente hay índices para casi todo lo que imaginemos. Si ese índice representa, pues, una zona geográfica, un sector, una temática, pues seguramente las gestoras se interesarán por ese índice y crearán unos fondos de inversión para poder replicarlos o para poder intentar superarlos o hacerlo mejor que lo que llamamos el índice de referencia. Y aquí es donde encontramos o podemos dividir la gestión de un fondo de inversión en gestión activa o, en contraposición, lo que se conoce como gestión pasiva. A nosotros nos gusta hablar más de gestión indexada. ¿Qué busca la gestión activa? Pues seleccionar por parte de un equipo gestor o del encargado de gestionar ese fondo, escoger de forma activa una serie de acciones. Esto conlleva unos costes más altos, y el objetivo es precisamente intentar superar a esos índices de referencia
que habíamos visto anteriormente. ¿Qué hace por su parte la gestión indexada o gestión pasiva? Invertir a través de esos índices simplemente, entre comillas, al intentar replicarlos. Esto genera unos costes muy bajos, muy ajustados, y en este caso el objetivo ya no sería superar a un índice de referencia, sino replicarlo o ir de la mano de ese índice de referencia. ¿Qué problemáticas nos encontramos cuando tenemos que seleccionar una serie de fondos que van a componer nuestra cartera? Bien, los índices activos, en su mayoría, a horizontes medios y largos, no superan a esos índices de referencia. Vemos en el gráfico, con estudios del mercado americano, como prácticamente entre 10 y 20 años, que podríamos considerar horizontes correctos para afrontar una inversión, prácticamente pues entre el 80 o el 90, 95% casi de esos fondos activos no superan al índice de referencia. ¿Qué hace entonces la gestión indexada y qué es lo que proponemos desde Invesmi? Seguir a esos índices, ya que es muy difícil superarlos, pues vamos a seguir de la mano de esos índices con unos costes mucho más ajustados para el inversor, con lo cual serán carteras mucho más eficientes. Nos permite tener una altísima diversificación, ya que como os comentaba, hay índices prácticamente para todos y podemos seleccionar entre los diferentes, entre toda la oferta que hay disponible para conformar una cartera muy eficiente. Son muy transparentes y permiten que esa cartera se adapte en todo momento a nuestros objetivos y a nuestros perfiles de riesgo. Vamos a pasar entonces ahora a de qué manera podemos gestionar nuestra propia cartera de inversión socialmente responsable. Lo primero que tenemos que tener claro y definir es un objetivo, ¿no? Tener objetivos claros y realistas. No vale comenzar a invertir sin saber exactamente a dónde queremos ir, es como planificar un viaje. Tenemos que escoger un sitio, un lugar y a partir de aquí comenzamos. El objetivo tiene que ser claro, pongo un ejemplo, pues acumular un capital X en euros para complementar mi jubilación futura. Tiene que ser medible, es decir, poner un espacio temporal, pues dentro de 25 años, partiendo de una aportación inicial determinada, con aportaciones periódicas también determinadas y con una rentabilidad promedio esperada X. Y que ese objetivo también sea alcanzable, es decir, tengo 40 años, las aportaciones periódicas suponen un porcentaje X de mis ingresos, con lo cual puedo lograrlo, y adicionalmente a eso la rentabilidad que espero de mi cartera está en línea con lo que ofrece el mercado. No tendría ningún sentido ponernos en el objetivo que la rentabilidad de nuestra cartera pues tendrá un 20% anualizado durante un espacio largo de tiempo, porque eso no sería realista. En segundo lugar, tiene que tener una correcta asignación de activos. Es decir, que tanto la asignación de activos como la diversificación se basan en gestionar el equilibrio entre riesgo y rentabilidad. En todo momento tenemos que ajustar esa cartera a la rentabilidad que queremos obtener en función del riesgo que queremos asumir. Dentro de activos adecuados podemos marcarnos, pues para mi cartera utilizaré, por ejemplo, fondos indexados de bajo coste, que esté acorde al objetivo, es decir, que la proporción entre renta variable, las acciones, y la renta fija, los bonos, en mi cartera será de, por ejemplo, 60-40, 70-30, 50-50, eso tendremos que definirlo, y adicionalmente a esto que esté diversificada globalmente, ¿no? Que la exposición por zonas geográficas también se definan y sepamos en todo momento en nuestras carteras cuánto queremos tener de Estados Unidos, cuánto queremos tener de Europa, cuánto queremos tener de países emergentes. En tercer lugar, y tal vez el punto muchas veces más complicado, es la disciplina. Es decir, no nos vale de nada haber establecido ese objetivo, haberlo definido, si luego no somos disciplinados y vamos cambiando permanentemente. Una cosa es revisar nuestro plan periódicamente, porque así hay que hacerlo, pero otra cosa es aquel objetivo inicial, pues ir cambiando de rumbo permanentemente. Entonces, tenemos que mantener siempre la perspectiva en función del horizonte temporal. Es decir, que si estoy ahorrando o invirtiendo con un horizonte de 25 años, los movimientos que puedan haber en el mercado en un mes, en un trimestre o incluso en un año, hay que valorarlos como lo que son. Son movimientos de corto plazo y nuestro objetivo es de largo plazo. Y no tomar decisiones de manera impulsiva. Tengo una cartera altamente diversificada,
y robusta, y la rentabilidad promedio esperada a largo plazo ya tiene en cuenta que va a pasar por diferentes escenarios, tanto de mercado como ciclos económicos. ¿Qué otro punto tenemos que considerar al diseñarnos nuestra propia cartera? Pues tenemos que definir qué clasificación ASG vamos a querer tener en la cartera. Vamos a ser muy puristas y queremos que nuestra cartera sea 100% inversión socialmente responsable, o somos algo más tolerantes y tal vez con una cartera que tenga un 60, un 70% de inversión ISR ya nos conformamos. También tenemos que definir qué distribución, qué porcentaje de peso tendrán las diferentes clases de activos que tendrá esa cartera, cómo manejaremos el efectivo de la misma y luego cómo estableceremos o qué políticas de rebalanceos estableceremos. Con el paso del tiempo, aquella distribución inicial que nosotros nos hemos planteado en la cartera pues se va a ir modificando y es necesario al menos 1 o 2 rebalanceos anuales para volver a ese peso de las clases de activos otra vez a lo que sería la cartera modelo que inicialmente teníamos. Además de seleccionar esas clases de activos, tenemos que definir qué porcentaje vamos a tener de acciones, qué porcentaje de bonos, qué porcentaje serán ISR y cuáles no, y de qué zona geográficas vamos a incluir y en qué peso lo vamos a componer nuestra cartera. Luego también tenemos que elegir para esa clase de activo qué fondo utilizaremos. Por ejemplo, pues aquí tenemos una tabla donde vemos que hemos querido tener en la cartera 50% de acciones global, SRI, y 50% de bonos globales. Para eso hemos utilizado un fondo indexado de Amundi y otro fondo indexado de Vanguard, el Global Bond. Esto también tenemos que definirlo para luego pues comenzar a comprar esos activos. ¿Dónde o qué herramientas podemos encontrar o que nos pueden ayudar para esta formación de la cartera? Pues tenemos diferentes herramientas, desde las propias gestoras que nos facilitan en sus páginas web toda la información de los fondos, hasta portales con buscadores muy potentes, tanto en ETFs o como en fondos de inversión. También tenemos asociaciones que tienen sus propios buscadores y que nos facilitan mucho la labor de encontrar aquellos fondos que queramos poner en la cartera, y además nos facilitan qué clasificación en materia ASG tiene cada uno de ellos. Hay iniciativas también por parte del sector público, como puede ser por el Banco de España, por la CNMV, en sus páginas web, en sus portales. Hay mucha información de qué manera podemos comenzar en este mundo de la inversión, y, por supuesto, en empresas privadas, como puede ser AFI, en su página web, en su blog, o en nuestro caso en Invesme, en el blog donde semanalmente subimos diferentes artículos relacionados con aspectos de culturas financieras generales y también particulares en el caso de Invesme. Tenemos que tener claro, por último, en el tema de la gestión propia de una cartera, es que no es para nada pasiva. Aquello que inicialmente habíamos visto de gestión activa, gestión pasiva, cuando gestionamos una cartera no es para nada pasivo, porque ahí podemos ver la cantidad de puntos que tenemos que controlar y hacer revisiones periódicas, ¿no? No solamente establecer esos objetivos, sino que luego, con el paso del tiempo, irlos controlando. El siguiente punto que vemos entonces es para aquellas personas que, por un tema de muchas veces de tiempo o de conocimiento, no sean capaces de gestionarse estas propias carteras, delegar en un modelo como el de Invesme, que es un modelo de gestión delegada de cartera, y utilizamos la inversión socialmente responsable como eje central en todas nuestras estrategias. Es como ir de acompañante en aquel viaje que hablaba inicialmente, disfrutar del viaje, ir de copiloto, y que una tercera persona, una tercera empresa pues nos gestione la cartera, ¿no? En Invesme hacemos gestión integral de las carteras, tenemos fondos indexados, fondos cotizados, los que se conocen como ETFs, y también planes de pensiones. Los costes son muy ajustados y siempre la ventaja que tenemos es que estará de acuerdo a nuestro objetivo y a nuestro perfil de riesgo. Y si algo de esto cambia, pues de una manera muy simple, en esa delegación de la cartera está el que Invesme se encarga de hacer los cambios necesarios dentro de la misma.
Es como poner la inversión en piloto automático y esto evita sesgos emocionales. Además de tener el soporte de la atención al cliente, del comité de inversión y de gestores personales. Lo que hemos hecho en InvestMe es buscar, en este caso concreto de las carteras ISR, aquellos fondos de inversión que eliminen algunas compañías de las industrias específicas que están asociadas con actividades llamadas controvertidas. Luego también hacemos una selección de best in class, que es ofrecer una exposición diversificada a las mejores compañías ESG en cada sector del índice. Y por último hemos añadido la inversión de impacto, ¿no? Decimos que tenemos gestión automatizada de carteras con un enfoque de indexación sostenible y responsable. Con esta selección de fondos hemos creado hasta 11 perfiles de riesgos y además de mantener esas carteras muy diversificadas a nivel geográfico y sectorial, también tenemos una cierta exposición al riesgo divisa, es decir, al cambio euro-dólar. Aquí podemos ver un ejemplo de una composición de una cartera. Nos encargamos nosotros ya de seleccionar en estas carteras modelo qué porcentaje para cada perfil de riesgo hay de acciones y de bonos. La rentabilidad, como comentaba Claudia en su intervención, no está reñida con la sostenibilidad. De hecho, índices globales, tanto socialmente responsables en comparación a los tradicionales, nos dejan ver que la inversión sostenible lo ha hecho mejor que la inversión tradicional. Nosotros desde InvestMe siempre decimos que no sabemos si esto va a mantenerse así en el futuro, pero en cualquier caso pues apostamos mucho por eso y sí que realmente pues al final lo que reduce mucho son los riesgos. En ejemplo de nuestras carteras, las inversiones socialmente responsables como mínimo lo han hecho igual que las estándares, incluso ligeramente mejor. Es un camino largo, es un primer paso, seguramente no es perfecto porque la sociedad no es perfecta, pero es un buen comienzo y, como nos gusta decir en InvestMe, la inversión será sostenible o no será.